Vamos a iniciar y los temas serán los siguientes. Vamos a ver resolución y relación de aspecto, cómo calcular la relación de tiro. Esto vamos a aprender a hacerlo de una manera básica, sin ninguna aplicación. Es importante saber hacerlo de esta forma, porque en muchas ocasiones cuando hacemos algún scouting o vamos a algún sitio, si en ese momento no tenemos acceso a internet o acceso a la aplicación, bueno, pues creo que es importante que sepamos hacerlo por medio de un cálculo, ¿no? Es a través de un cálculo matemático de una forma muy sencilla. Solo necesitamos conocer dos cifras, dos números, para poder calcular esta relación de tiro. Por último, vamos a ver la guía y mecánica para la recomendación de proyectores en cualquier proyecto que hagamos. Y por último, bueno, pues vamos a entrar a la parte de las preguntas o dudas que surjan. Si no hay tiempo para poder responder sus preguntas o es un tema algo largo, digo, esta capacitación la tenemos programada para una duración de 1 hora aproximadamente. Si no da tiempo de poder ver todas las dudas o inquietudes que tengan, como seguimiento voy a responderles a través de su correo electrónico. En las preguntas que hagan, a la brevedad les estaré respondiendo. Muy bien. Bueno, vamos a ver lo que es la resolución. La resolución de las imágenes, este término describe cuánto detalle puede observarse en una imagen digital. El término es comúnmente utilizado en relación a imágenes de fotografía. Tener mayor resolución se traduce en obtener una imagen con más detalle o calidad visual. Es eso. Quiere decir que mientras mayor resolución tenga el proyector, más detalle o mucho mejor se va a ver la imagen. Lo convencional para esto es describir la resolución de la imagen con 2 números enteros, donde el primero, o cuando lo leemos, el primer número es la cantidad de píxeles que tiene la imagen a lo ancho, y el segundo es la cantidad de píxeles que tiene la imagen a lo alto. O en una proporción o una relación de aspecto común, la cifra más alta siempre o casi siempre corresponde a la imagen o a la cantidad de píxeles que tiene esa imagen a lo ancho. ¿Y qué es la resolución nativa? La resolución nativa es la cantidad de píxeles, acrónimo del inglés Picture Element, o elemento de la imagen. Esta es la menor unidad en color que forma parte de una imagen digital, ya sea una fotografía, un video o un gráfico. Los proyectores tienen paneles de LCD. Bueno, si es tecnología 3 LCD, utiliza 3 chips o 3 paneles. Esos paneles son los que están compuestos o constituidos por estos píxeles. O en el caso de la tecnología DLP, utiliza un dispositivo que se llama DMD, que al igual que el LCD es un semiconductor. Este es el que se encarga de recibir la luz, recibir nuestra fuente de luz y convertirla en una señal digital por medio de píxeles. Los DMDs también tienen esta unidad para determinar la resolución. Y bueno, cuando hablamos de los chips o la cantidad de chips que tienen los proyectores, se refiere también a ese panel con esa cantidad de píxeles. Mientras mayor sea la resolución, bueno, pues el costo también del proyector es mucho más alto. La resolución se define ancho por alto. Y algunas resoluciones nativas o las más comunes que existen de los proyectores son las siguientes. Para multimedia tenemos la resolución XGA, que corresponde a un formato 4:3, donde la cantidad de píxeles es 1024 por 768. Quiere decir que tiene 1024 o 1.024.000 píxeles de ancho por 768.000 píxeles de altura. Aquí está simplificado, o cuando los leemos están simplificados. En realidad la cantidad de píxeles se multiplica, por ejemplo, en la cifra de abajo, WXGA es 1.280.000 píxeles por 800.000 píxeles de altura. Aquí el formato nativo es WXGA con una relación de aspecto 16:10. Luego tenemos el formato WUXGA
donde la cantidad de píxeles es 1920 por 1200. Este también es formato 16:10. Y del lado derecho pueden observar las resoluciones más comunes para la señal de video o la señal de transmisión en alta definición. Estas tres son perfectamente compatibles con nuestros proyectores o con los proyectores que nosotros vendemos. Aunque no tenemos proyectores dedicados o nativos para cine en casa, ¿por qué lo menciono? Los que están del lado derecho son resoluciones que normalmente se utilizan para proyectores dedicados, home cinema. Estos proyectores que son home cinema, todos ellos tienen una relación de aspecto y un formato nativo que es 16:9. Y por lo regular tienen estas tres resoluciones. Todos nuestros proyectores son perfectamente compatibles. De hecho, los modelos que son WXGA en 16:10 pueden recibir estas señales sin compresión. Lo único que se hace es que se omiten píxeles en la parte de arriba y en la parte de abajo. Ahorita vamos a mostrar algunos ejemplos y vamos también a hacer algunos ejercicios, por lo cual les pediría que tuvieran a la mano alguna calculadora o su teléfono celular para poder hacer un ejercicio. Si tienen en dónde anotar, también va a ser muy útil porque les va a servir como referencia y van a poder desarrollar un ejemplo, ¿no? Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, la relación de aspecto. La relación de aspecto es la proporción que se tiene en una imagen a lo ancho y a lo alto. Por ejemplo, el formato 16:9 es también conocido como formato de alta definición. Y bueno, este formato tiene 16 unidades de ancho por 9 unidades de altura. Es proporcional. Esto es un estándar dentro de la industria del video. Los formatos o las relaciones de aspecto es un acuerdo que se tuvo entre los distintos fabricantes de equipos de video para poder tener una proporción de la imagen adecuada en un tamaño. Por ejemplo, la mayoría de nuestras televisiones hoy en día son formato 16:9. Las televisiones antiguas, como ustedes las conocieron, los cinescopios, tenían un formato semicuadrado que era el 4:3. Pero hoy en día todas las televisiones, ya sean LCD o LED, todas tienen relación de aspecto 16:9, salvo por algunos monitores especiales que llegan a tener una relación de aspecto distinta. Ok, y aquí, por ejemplo, para televisión análoga, el formato NTSC tiene una relación de aspecto 4:3. Y para la alta definición, la relación de aspecto es 16:9. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí voy a hacer una breve pausa en la presentación. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, mencionamos que los formatos de video más comunes es 4:3, 16:9 y 16:10. Pero ¿cómo obtenemos la relación de aspecto de estos formatos? Muy bien, la relación de aspecto la obtenemos dividiendo el 4 entre 3. Quiere decir, no sé dibujar muy bien, por eso aquí la aplicación me va a corregir la forma. Muy bien. Nosotros tenemos un semicuadrado que tiene 4 tantos de ancho por 3 tantos de altura, independientemente del tamaño que tenga. La proporción siempre va a ser la misma. Luego tenemos el formato 16:9. Aquí pusimos 16:9 y era 16:10. Luego tenemos el formato 16:9.
donde este formato ya tiene un aspecto nativo wide y significa que tiene 16 tantos o por cada 16 pulgadas a lo ancho, proporcionalmente tiene 9 pulgadas de altura. Al igual, en el formato 4:3, por cada 4 pulgadas a lo ancho de imagen, proporcionalmente tiene 3 pulgadas de altura. Si nosotros dividimos el 4 entre 3, vamos a tener una relación de aspecto de 1.333. Y si dividimos 16 entre 9, vamos a tener una relación de aspecto de 1.777. 2 puntos y un 1. Si dividimos el formato 16:10, me sigue siendo un trapecio. Ahí está mejor. Tenemos el 16:10. La relación de aspecto será 1.6. ¿Qué quiere decir? 1.6, 2 puntos y un 1. Este número entero se refiere a la altura de la imagen y quiere decir que el formato es 1.6 veces más ancho que alto. Por lo tanto, estos formatos son 1.77 veces más ancho y este 1.333 veces más ancho que el entero de alto. ¿Y de qué me sirve o para qué me sirve? Bueno, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener una imagen la cual no tenga un formato determinado. Vamos a pensar que soy un usuario el cual no conoce nada de proyectores. Llego con ustedes y les solicito para una aplicación de cine en casa. Vamos a hacer este ejercicio para un sistema de cine en casa. Vamos a proyectar que el espacio que tengo va a medir 8 metros de largo por 6 metros de ancho. Y aquí yo lo que requiero es una proyección de 5 por 5. Tengo suficiente altura en el lugar y lo que necesito es una proyección de 5 por 5. De entrada, soy un cliente que no conoce del tema, pero se me ocurre de 5 metros. ¿Por qué? Porque como tengo 6 al frente, pues creo que puede entrar bien una pantalla de 5 metros de ancho. Sin embargo, aquí pues hay un error. No existen proyectores que me den una imagen completamente cuadrada y mucho menos de 5 por 5. ¿Qué es lo que tendría yo que hacer? Bueno, en este caso, orientar al cliente. Lo primero que necesitamos es definir cuál va a ser el propósito de esta aplicación. Aquí ya dijimos que es para entretenimiento, para cine en casa. Muy bien, entonces, ¿cuál es el formato que a mí me conviene para cine en casa? Siendo que estas aplicaciones, vamos a regresar tantito al PowerPoint. Me voy a adelantar un par de diapositivas. Los formatos más comunes para video o para datos. Aquí, por ejemplo, el más básico o el más económico es el formato 4:3, proyectores XGA. Si la aplicación va a ser para video, para películas, para conectar mi señal de televisión, el Apple TV, el Sky, Cablevisión, etcétera, ver Netflix, lo ideal es que la proyección sea en formato 16:9. Si la conexión va a ser de mi computadora
y lo que voy a mostrar son presentaciones, hojas de cálculo y quiero mostrar la información completa, el formato que más me conviene es 16:10. Entonces, ahorita regresamos al ejercicio y aquí definimos que para cine en casa lo que más me conviene es un 16:9. Pero ¿cómo puedo obtener la proporción de la pantalla que voy a colocar aquí, en este espacio? Sí me está comentando el experto, en este caso el integrador, que no puedo poner una pantalla que tenga un tamaño de 5 por 5. ¿De qué tamaño quedaría entonces mi pantalla? ¿Cómo puedo obtener la relación? Muy bien, para eso, con estas relaciones de aspecto que acabamos de ver, vamos a poder calcular. Regresamos un poco a la parte de arriba. Entonces, el formato que me conviene es 16:9 y al dividir el 16 entre 9 me va a dar la relación de aspecto. El cliente aquí me está pidiendo que yo coloque una pantalla de 5 metros de ancho. Él a lo mejor no conoce acerca de los formatos o de los estándares en la industria del video. Y vámonos a algo mucho más terrenal. ¿Cuál es la altura, por ejemplo, en el sitio? La altura normalmente no rebasa los 3 o los 3.50, menos de que sea un sitio muy alto que tenga doble altura, podríamos colocarlo, pero por ejemplo, la mayoría de las casas, las residencias, vamos a pensar que esto tuviera 3 metros de altura. Ok, el cliente me está pidiendo que tenga yo o que coloque aquí una pantalla de 5 metros de ancho. ¿Cómo vamos a calcularlo? Voy a sacar aquí mi calculadora, denme un segundo. Perfecto. ¿Cómo puedo obtener la altura de la imagen? Si no puedo colocar una pantalla cuadrada de 5 por 5, entonces de 5 por cuánto me va a quedar la proporción. La forma de calcularlo es, ¿qué es lo más importante aquí en este caso para el cliente? El ancho, cubrir el espacio a lo ancho. Entonces son los mismos 5 metros, los vamos a dividir entre la relación de aspecto que nos marca el formato, que en este caso es 1.777. Aquí tenemos los 5 entre la relación y en automático nos da la altura. Quiere decir que esta proyección tendría un tamaño de 5 metros de ancho por 2.81 de altura. Ahora, aquí la limitante es el espacio. Si yo coloco esta pantalla, la misma se me va a ir prácticamente al piso. ¿Por qué? Si es una aplicación para cine en casa, normalmente, ¿qué hay debajo de nuestra pantalla? Los usuarios colocan un mueble donde lleva toda la electrónica, donde lleva un canal central, donde en ocasiones hay un subwoofer. Principalmente concentran la electrónica y lo que sí debe de vivir, sí o sí, es un canal central, ¿no? Ya sea arriba, si se puede hacer con una bocina muy pequeña, pero en la mayoría de los casos el canal central va en la parte de abajo en algún mueble o con alguna base. Entonces, eso nos limita también en cuanto al tamaño. Ahí es donde nosotros tenemos que preguntarle al usuario o investigar un poco más. Es decir, tenemos ya las medidas totales, que son 8 metros de largo, 6 de ancho y 3 de altura. Por lo tanto, es indagar. ¿Va a haber algún mueble? Sí, sí hay algún mueble o va a haber un mueble con toda la electrónica ahí.
En este caso, entonces, nosotros tenemos que hacer el cálculo restando ese mueble. Normalmente los muebles miden 60, 80 centímetros, más la altura del canal central. A los 3 metros, ¿les parece bien si les restamos 1 metro? Lo cual nos queda 2. A partir de 2 metros es donde nosotros vamos a calcular entonces cuál será el tamaño máximo de esa pantalla. ¿Sí? Porque aquí ya restamos 80 centímetros del mueble más mi canal central o el amplificador que va a ir arriba, me quita 1 metro de altura. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué operación necesitamos hacer para poder conocer ahora la inversa? ¿Cómo puedo obtener entonces el ancho de la pantalla o de la imagen? Bueno, con estos 2 metros de altura, ahora lo voy a multiplicar por la misma relación de aspecto y obtenemos el ancho. Quiere decir que esta pantalla ya no va a ser de 5 metros. ¿Por qué? Porque dependo de las capacidades de altura en el sitio. Quizá si en el lugar hubiese sido de 4 o 5 metros de alto, entonces muy probablemente yo hubiera podido colocar esa pantalla tan grande de 5 metros de ancho. Pero aquí lo que me está limitando es la altura. En este caso, nuestra pantalla, nuevamente, nomás no se me da eso de las figuras geométricas. Ahorita se corrige. Ahí está. Vamos a jalarla un poquito. O más fácil, ¿para qué me complico la vida? Listo, ya tenemos la pantalla. Aquí tenemos ya nuestra pantalla que en la proporción quedó de 3,55 de ancho, 3 metros 55 por 2 metros de altura. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos calcular cuál va a ser el tamaño adecuado. Y jugando un poco con las relaciones de aspecto, si por ejemplo la aplicación fuera para una sala de juntas, voy a borrar esto. Vamos a borrar también. Nuevamente tenemos una sala de juntas. Donde vamos a colocar un proyector, una pantalla. Normalmente en estas salas de juntas tenemos una mesa, ¿sí? Y bueno, pues esta mesa también tiene cierta altura. Aquí nos encontramos con sitios más críticos. ¿Cuál sería el formato? Si es sala de juntas, ¿qué sería lo más recomendable para el usuario? Aquí no van a ver películas. Quizá verán videos ocasionalmente, ¿sí? Algunos videos, tutoriales, pero principalmente ellos lo que quieren presentar es todo el contenido de su computadora, sus presentaciones y además exigen que tenga muy buena definición, muy buen detalle. Entonces el formato que a mí me conviene es 16:10. En esta sala de juntas vamos a colocar un proyector 16:10 y también vamos a hacer el cálculo. Aquí tenemos una sala que mide 5 por 3, esta es más reducida, y de altura tenemos 2,60, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que manda en este espacio? Nuevamente, la altura. ¿Por qué? Las mesas o el mobiliario normalmente tienen una altura de 80 centímetros. Y bueno, lo recomendable es librar a una persona con 1,10 m o 1,20 m de altura. Aquí nos queda la limitante de 2,60. Vamos a restarle ese 1,10. Nos queda 1,50 m. ¿Qué podríamos calcular en ese espacio? Muy bien. Entonces,
podemos hacer el siguiente ejercicio. 1,50 m de altura multiplicados por la relación de aspecto del formato multimedia, del formato de cómputo, por 1.6, y me va a dar una pantalla de 240 de ancho, que equivale aproximadamente a unas 113 pulgadas. ¿Sí? Entonces, la pantalla más grande que puedo colocar aquí sería de 240 de ancho por 1,50 m de alto. ¿Por qué? Mi limitante, en la mayoría de los casos, siempre es la altura. Y, por ejemplo, cuando tenemos un proyector de tiro ultracorto, o cuando utilizamos un proyector de tiro ultracorto, ahí es un poco más crítico porque lo que debemos de considerar no es la distancia, sino la altura. Más adelante podemos ver un ejercicio de cómo hacerlo con este tipo de proyectores. Entonces, aquí nuestra pantalla al final quedó de 240 de ancho por 1,50 de altura. Y el tiro lo vamos a calcular, o vamos a aprender a calcularlo ahorita más adelante. En este momento quiero que comprendan un poco acerca de estos formatos, de cómo aplicarlos y cómo hacer el cálculo para obtener la cifra correcta en relación de aspecto. ¿Por qué? No existen cosas tales como una pantalla o una proyección, más bien, de 3x3, de 4x4 o de 5x5. Tenemos que adaptarnos o ajustarnos a los formatos existentes que hay en el mercado. Todo esto está relacionado con las pantallas también. Si nosotros estamos proyectando para esta sala de juntas proyector 16:10, lo ideal es que también lleve una pantalla en formato 16:10. Y ahí es donde dicen, bueno, ¿y entonces para qué me sirven los proyectores que son 4:3? Los proyectores que son 4:3, que tienen resolución XGA, ¿sí? Este tipo de proyectores son muy económicos. Son las versiones más baratas de la mayoría de las marcas. Las marcas actualmente están tratando de orientar cada vez más al consumidor para que migre a formatos nativo wide. Ustedes, por ejemplo, la computadora que están utilizando hoy, la relación de aspecto de su pantalla es formato 16:9 y la señal nativa que manda la computadora es 16:10. Cuando nosotros conectamos de cualquier ordenador hacia un proyector, las resoluciones que nos presenta o las opciones que nos presenta son en formato 16:10. Entonces, ¿cómo podemos también hacer ese cálculo? Ya hablamos de poder obtener la relación dividiendo. Entonces, ¿cómo lo entendemos en los píxeles? Muy bien, de la siguiente forma. Si ustedes dividen, por ejemplo, 1024 entre 768, se van a dar cuenta, voy a sacar acá nuevamente la calculadora, 1024 entre 768 nos da la relación de aspecto 1.333 y aquí corresponde a un formato 4:3. Si ustedes dividen 1280 entre 800, se van a dar cuenta que la relación es 1.6, lo cual corresponde a un formato 16:10. Y si dividimos 1920 entre 1200, nuevamente,
vamos a ver que la relación es 16:10. Ahora, regresando un poco a la diapositiva anterior, en esta parte donde les comentaba yo de las diferentes resoluciones o las más comunes que existen de proyectores, podemos observar que para multimedia y datos, estos son los formatos que me puede ofrecer, por ejemplo, la computadora, cualquiera de las tres, y nosotros tenemos proyectores con estas tres resoluciones. Y para video, para la alta definición, tenemos estas tres que existen desde que empezaron a salir las televisiones y los formatos HD. Ahora, ¿qué relación tienen estas tres entre sí? Bueno, la alta definición, voy a agregar una nueva página. Aquí ya me acabé la hoja. La alta definición existe desde la resolución 1280 por 720. Si esto lo dividimos, nos da la relación de aspecto 16:9. Y luego tenemos 1366 por 768, lo cual al dividirlo nos da 1.78, que es la misma relación de aspecto, y tenemos el formato Full HD 1920 por 1080. Nuevamente, ¿qué tienen en común las tres? Lo que tienen en común es que estas resoluciones, en el momento que yo las proyecto en una pantalla o en un proyector, en una imagen, las tres tienen exactamente el mismo tamaño o el mismo formato, coinciden. ¿Cuál es la diferencia en este caso entre las resoluciones? La cantidad de píxeles. No es lo mismo, por ejemplo, esta cifra que multiplicándola nos da 1.000.000 de píxeles, aproximadamente, 1280 por 720, nos da 921.600 píxeles en toda esta área, contra un Full HD que tiene 1920 por 1080, más del doble de resolución. Entonces, en el mismo tamaño, en esta área, estamos hablando de que un proyector con esta resolución tiene el doble de píxeles. Por lo tanto, lo que hablábamos en un principio, tener mayor resolución se traduce en obtener mayor detalle, mejor calidad visual y bueno, también el costo del proyector se incrementa. Ahora, ¿esto cómo lo llevamos a la práctica con nuestros proyectores? Si aquí Miguel me está diciendo que en Maxell no hay proyectores dedicados para cine en casa que nos den de manera nativa el 16:9, bueno, podemos hacer el siguiente ejercicio. Nuestro proyector es nativo 16:10. Por ejemplo, hablando de un proyector
full MP-WU5503, el cual es 1920 por 1200. Esa es la cantidad de píxeles real que tiene el proyector, porque es formato 16:10. Ahora, lo que queremos es reproducir contenido 16:9 en este proyector. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es la base del Full HD? Los mismos 1920, pero por 1080. Este diferencial que hay de aquí a acá, que va a pasar en la parte de arriba, vamos a ver, exacto. Exacto, está un poquito más. No se quiere mover. Ahí está. Este diferencial que hay de aquí para acá son 80,000. Perdón, 120 es la diferencia. 60,000 píxeles arriba, 60,000 píxeles abajo, los cuales no van a tener proyección. Esto no va a tener señal. Esto no va a tener señal. Sigue existiendo como luz, ¿sí? Sin embargo, esto simplemente se omite. Esto es lo que pasa realmente cuando ustedes utilizan un proyector que es nativo 16:10 y le insertan una señal 16:9. Lo que va a pasar es que se omiten simplemente píxeles arriba y abajo, respetándome la resolución nativa como tal. Ahí sí me dicen, sí, pero es que los proyectores dedicados regularmente tienen más contraste. Sí, es correcto, pero tienen una, pues no desventaja, simplemente son distintos. ¿Por qué? Algunos de ellos carecen de brillo y es ahí donde nosotros ofrecemos nuestros proyectores. Imagínense que el cliente les pide para un salón de juegos una solución de un proyector donde no tengan que apagar la luz por completo o donde no tenga que estar el ambiente atenuado. Esto es muy recurrente por parte de los usuarios. O sea, es que yo lo quiero tener con luces porque quiero estar con mis amigos en la reunión y no tener que oscurecer completamente el entorno. Y algunos proyectores dedicados que son muy buenos, pues tienen la limitante de los lúmenes, ¿no? La mayoría de ellos son proyectores de entre 2000 a 3000 ancilúmenes. Y, por ejemplo, si el ambiente está muy iluminado o de repente el cliente tiene algo de luz que se filtra por medio de una ventana, ahí va a requerir de un proyector con mayor luminosidad, más que resolución, o combinar ambas cosas, un proyector con una muy buena resolución y también brillo. Ahí es donde nosotros podemos ofrecer este tipo de aplicaciones. Muy bien. Bueno, esto en cuanto a cómo se comportan los píxeles de esta forma. Aquí, estos formatos de video son perfectamente compatibles con nuestros proyectores. Si el usuario les pide que la aplicación sea para video, de inmediato ustedes piensen en cualquiera de nuestros proyectores con mayor resolución en formato 16:10. Ya si por cuestiones de presupuesto no puede el cliente adquirir un proyector WUXGA, bueno, siempre tenemos la alternativa con proyectores WXGA que también son compatibles con señales HD, Full HD e incluso también estos llegan a ser compatibles con señales 4K. Lo que hacen es un algoritmo, escalan, procesan para poder adaptar los píxeles a la resolución de lo que está llegando a la resolución nativa del proyector. Muy bien. Vamos a continuar con la presentación.
Entonces, estas relaciones de aspecto son las más comunes, las relaciones estándar en la industria del video. En color rojo está el formato 4:3, que es la versión más económica. A lo mejor tengo un cliente que me está pidiendo un proyector, el cual va a utilizar principalmente para presentaciones de su computadora, lo quiere utilizar de manera portable. La verdad es que va a utilizar videos ocasionalmente y lo quiere barato, ¿no? Esa es la palabra clave. Lo quiero económico. Bueno, entonces en ese momento pues pensaríamos en un proyector formato 4:3 o XGA, que lo quiero para entretenimiento, para cine en casa, para videos, para Blu-ray, para videojuegos. Bueno, pues el formato que me conviene en este caso, entonces es el 16:9, que lo voy a utilizar en algún auditorio, lo voy a utilizar en una sala de juntas, en un salón de clase donde voy a mostrar las presentaciones, todo el material y el contenido de mi computadora. Piensen en un proyector 16:10. 16:10 ya sea resolución WXGA o WUXGA. Y bueno, aquí también están acompañados otros dos formatos que son de cine. El formato 1.85:1 y el formato 2.35:1. Esto es cómo el director graba la película. Yo creo que muchos de ustedes lo han experimentado. Hoy en día, cuando van al cine, cuando llegan, antes de, bueno, ahorita no porque está la contingencia, pero después lo pueden comprobar. Se los dejo de tarea. Cuando empiezan los comerciales, la pantalla regularmente tiene un formato, ¿sí? Se ve la pantalla completa y todos los comerciales, la mayoría están grabados en formato 16:9. Y ya cuando empieza o va a comenzar la proyección o la película, lo que sucede es que empiezan a enmascarar la pantalla. La pantalla es una superficie fija, perforada o microperforada. Los altavoces están en la parte posterior y lo que sucede es que unas persianas empiezan a ajustar el formato y se empiezan a adaptar a la película. Bueno, estos formatos que son de cine, el 1.85, que es un formato 35 milímetros, y el formato 2.35, que se llama CinemaScope, son formatos muy anchos, que lo que hacen es, a través de un lente anamórfico, ajustarlo hacia la pantalla de proyección. Aquí, por ejemplo, tenemos el comparativo de cómo se vería si tuviéramos una televisión en formato 4:3, una televisión de cinescopio, una pantalla de televisión o un televisor como el que está en nuestras casas, el recuadro en naranja, y, por ejemplo, esos formatos. ¿Se han percatado ustedes que cuando ponen una película, un Blu-ray o un DVD, siguen apareciendo franjas negras arriba y abajo? Bueno, pues el motivo es porque esas películas el director las grabó con ese formato panorámico. Esos formatos han existido desde siempre. Lo que sucede es que pues nuestras televisiones no están adaptadas para reproducir de manera completa esos formatos. Necesitaríamos un televisor muy, muy ancho panorámico. Se decidió cuando la alta definición que el formato estandarizado fuera 16:9, dejando estos formatos de cine con franjas negras arriba y abajo, o en ocasiones pasa a la inversa. Cuando ustedes llegan a transmitir, por ejemplo, en la tele que está en su casa, alguna programación muy vieja, en formato 4:3, las barras son laterales, ya no son horizontales, sino se muestran barras laterales a los lados, negras, que están adaptando o están delimitando el formato semicuadrado, ¿sí? Entonces, aquí podemos visualizar un ejemplo. Y lo que les mencionaba durante el ejercicio que hicimos, cuando calculamos la relación, es estos formatos de 4:3 y 16:9, al llevarlos al
1.6 o 1.777, aquí, si visualizamos lo que les mencionaba, que en el número entero, esto significa que es 1.6 veces más ancho que alto, esto es 1.77 veces más ancho, lo cual quiere decir que en estos formatos, esta es 1.85 veces más ancha que alta y 2.35 veces más ancho. Por eso el recuadro azul lo observan de una manera mucho más panorámica. Ok. Aquí, bueno, espero quede claro. Estos son los formatos de video más comunes. Aquí ya está la fórmula, 4 entre 3, 1.333. Y bueno, estas son las fórmulas para calcular el ancho y la altura de la imagen para poder recomendar una pantalla adecuada según mi necesidad o lo que esté yo proyectando. De esta manera ustedes pueden saber cuál será el tamaño exacto. Y bueno, pues ya que el cliente no les pida cosas que no existen, ¿no? Una pantalla cuadrada, proyectores muy viejos, de hace muchos años, los proyectores de acetatos, pues sí reproducían imágenes cuadradas. Los proyectores de hoy en día, estas son las relaciones de aspecto y los formatos más comerciales en la industria del video. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la relación de tiro. La relación de tiro es la forma de calcular qué tamaño de imagen va a desplegar un proyector a cierta distancia. Los fabricantes de los proyectores proporcionan esta información con base en el lente que incluye el proyector o los lentes opcionales. Por ejemplo, aquí, bueno, agregué la imagen de una ficha técnica de uno de nuestros proyectores. Ustedes van a poder observar cuál es la relación de tiro aquí abajo. En nuestros proyectores siempre viene marcado de esta forma, ¿sí? Y bueno, aquí tiene dos cifras, 1.5-1.8, nuevamente 2 puntos y un 1, hay un número entero. Este número entero se refiere al ancho de la imagen. Aquí hay un dato que es el que necesitamos conocer nada más, que es el ancho de la pantalla o de la proyección que nosotros estamos ofreciendo o que estamos especificando. La altura no es importante, aquí solo debemos de conocer el ancho. Entonces, esto se refiere al ancho. Vamos nuevamente a hacer el ejercicio con el cálculo que hicimos aquí, donde tenemos nuestra pantalla. En este caso, si usáramos ese proyector que estaba yo especificando, el cual tiene una relación de tiro de 1.5 a 1.8, 2 puntos y un 1, quiere decir que los 240, que es el ancho de mi pantalla, los voy a multiplicar por 1.5 veces, ¿sí? Quiere decir que la distancia mínima a la que debo de colocar el proyector, esto es mínimo y esto es máximo. La distancia mínima es el ancho de mi pantalla por 1.5 veces y el mismo ancho de mi pantalla por 1.8 veces. Entonces, aquí el proyector, vamos a ver, tendría que estar colocado, vamos a sacar la cuenta, tenemos 240 de ancho por 1.5, mínimo tendría que estar colocado a 3,60 metros de distancia. Esta cifra de acá es 3.60 metros
a máximo, nuevamente, 240 por 1.8 y obtenemos la distancia máxima que son 4.32. Ojo, esta medida siempre es al lente. Aquí, por ejemplo, si el cuerpo y yo llevara los cables, por ejemplo, lo coloco a los 432 al fondo y este proyector a lo mejor tiene un cuerpo más grande, solo tengo que tener en consideración que la medida es al lente. Tengo que considerar también cuánto mide el cuerpo, más el cable de energía, más el cable de HDMI. ¿Sí? Esto, ¿por qué lo menciono? Porque en ocasiones, por ejemplo, la limitante también es el tiro. Si en este espacio, en lugar de 5 metros, hubiésemos tenido 4, nos limita un poco la distancia. ¿Sí? Tendría que quizás a lo mejor pensar en otro tipo de proyector, uno con una relación de tiro más corta. Sin embargo, la mínima que me pide son 360 y el cuerpo de ese proyector mide otros 30 centímetros, quizás ya con todos los cables, estamos como en el límite de poderlo colocar hasta atrás. Esto también puede servir para delimitar qué tipo de proyector es el que vamos a utilizar con base en su lente por la relación de tiro. ¿Sí? Entonces, nuevamente les reitero, lo único que deben de conocer es el ancho de la imagen o el ancho de la pantalla que vamos a colocar por nuestra relación de tiro. Por ejemplo, el del cine en casa que hicimos hace rato, nos quedó una pantalla de 3.55 metros, los cuales multiplicados por esta relación de tiro, aquí la altura no es un dato importante, 1.5, el proyector tendría que estar colocado mínimo a 5 metros 32, y nuevamente 3.55 por 1.8, podemos retirarnos hasta 6.39. Si recuerdan en el ejercicio, en el espacio teníamos 8 metros de distancia, lo cual queda muy holgado y podemos colocarlo. ¿Por qué tiene este rango de mínimo y máximo? Bueno, a lo mejor en ese espacio, aquí por ejemplo, quizá a los 3 metros 60, y voy a regresarlo a los 5 originales que teníamos. Quizás a los 360 de distancia hay una lámpara, hay una bocina o hay algo que no me permite poder colocar el proyector a esa distancia. Entonces tengo este rango como máximo. ¿Para qué? Para que siga abriendo los mismos 240 de ancho y no pierda yo proporción. ¿Qué pasa si me excedo? Si en lugar de colocarlo a 432 lo coloco a 450. Bueno, es muy común poder observar que en muchos sitios la imagen llega a salirse de las orillas, de los costados de la pantalla, y eso en muchas ocasiones es porque no se calculó adecuadamente el tiro. Y a pesar de que el proyector tiene herramientas para poder comprimir la imagen, lo que sucede es que perdemos píxeles y perdemos detalle o calidad visual. Lo ideal es que ustedes hagan el cálculo o se anticipen con este cálculo matemático o con una herramienta de relación de tiro que hay disponible en la página de Maxell. ¿Sí? Si es a la inversa, por ejemplo, en lugar de colocarlo a 360, se me ocurre ponerlo a 3 metros 20 o 3 metros 40, no va a llenar la pantalla por completo. Aunque yo abra el zoom en su totalidad, la pantalla no se va a llenar. Esta cifra se refiere al zoom completamente abierto y al zoom completamente cerrado. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere. Entonces, no podemos magnificar una imagen, no podemos crecer una imagen de la capacidad que tiene el lente. Entonces, nuestra relación de tiro, aquí tenemos
Un ejemplo similar, ancho de la pantalla mide 203, esto corresponde a una pantalla de 94 pulgadas en formato 16:10 o 92 pulgadas en formato 16:9. Y dice, distancia es igual a ancho de la pantalla por la relación de tiro. Lo que hicimos, el ancho de mi pantalla, multiplicarlo por la relación de tiro, y aquí obtenemos la distancia mínima y la distancia máxima. 1.5 y 1.8 es lo que especifica el fabricante como referencia de la distancia en su brochure. Las distancias resultantes es el rango que se tiene para obtener el tamaño de la pantalla y se mide del lente del proyector a la superficie. Muy bien. Antes de abordar este tema de guía y mecánica, voy a enseñarles la herramienta de calculador de distancia de Maxell, el cual está en la página. Muy bien. La página es Maxell Pro AB. Ahorita, si ingresan a la página, bueno, pues hay una nota que menciona que debido al COVID, el personal de ventas está trabajando desde casa. Esta es la página de Estados Unidos, sin embargo, pues ellos están al pendiente de nuestras necesidades o de los pedidos que les hacemos. La página, les repito, es maxellproab.com. En esta página ustedes pueden visualizar los productos por categorías. En la primera opción, en la primera fila, tenemos los proyectores que son para uso profesional. Aquí están mezclados los proyectores que son de láser y los proyectores que son de lámpara. Luego vienen los proyectores que son para instalación fija. Aquí también son proyectores LCD. De la mayoría de estos productos nosotros tenemos acceso, es decir, de todo el catálogo que vendemos en representaciones de audio y de nuestra lista de precios, hicimos una selección de los proyectores que consideramos apropiados para venta y para poder ofrecer a nuestros clientes. Sin embargo, si hay algún modelo en específico que ustedes requieran o que les pidan, podemos tener acceso prácticamente a todo el catálogo que aparece aquí, que es la página de Estados Unidos, ¿sí? Nosotros, bueno, pues tenemos una línea más corta de proyectores y con eso tratamos de cubrir todas las necesidades. Aquí, por ejemplo, proyectores para escuelas, para universidades. Esta categoría de proyectores láser son de 5,000 ancilúmenes. Igual están combinados aquí los proyectores que son de láser y los de lámpara. En la parte de abajo tenemos lo que son proyectores para salones de clase o proyectores nivel entrante. Aquí vienen incluidos un par de nuevos proyectores. Estos proyectores llegarán a finales de mayo. Son 2 nuevos proyectores en la categoría nivel entrante. Voy a abrir uno de ellos rápidamente. Como pueden observar, el diseño es mucho más pequeño, a diferencia del chasis que venimos trabajando normalmente. Hicieron un chasis más esbelto, con un diseño más minimalista, más delgado, y este ya es un proyector láser. Existirán 2 modelos de momento con resolución WXGA, 3500 y 4000 ancilúmenes. Para aquellos que estuvieron en la presentación el año pasado que dimos de Maxell con Ray Soltis, este es el producto que él ofreció, que publicitó como Casio Killer. Este producto viene con muy buenas características y con muy buen precio. El precio es muy agresivo para competirle directamente a Casio en esa categoría de proyectores.
Beneficios o ventajas, estos proyectores son tecnología 3 LCD contra el proyector de la competencia que es DLP. No es malo, simplemente son diferentes. Aquí, bueno, estamos hablando de, por la naturaleza de la tecnología, los colores son más vivos, más brillantes, también tienen más contraste, tiempo de vida. Aquí podemos tener un tiempo de vida alargado de hasta 50,000 horas, 3 años de garantía o 10,000 horas de uso, lo que suceda primero. Y bueno, de aquí, de este modelo, precisamente tomé la relación de tiro. Si quieren ver algún modelo en específico, pueden consultar aquí la página. Como pueden observar, pues es un proyector muy completo en cuanto a entradas y periféricos. Este proyector ya tiene 2 entradas HDMI, cuenta con una entrada todavía de VGA y tiene funciones avanzadas de corrección geométrica, conexión a red para monitoreo, control, envío de imágenes. El equipo está certificado Crestron, AMX, cuenta con un altavoz. La verdad es que es un muy buen producto. Este equipo, debido a la contingencia y a lo del problema que estamos teniendo actualmente con el coronavirus, se demoró la entrega de estos proyectores en Estados Unidos. Como saben, pues todos estos productos vienen de China y están esperando ellos recibirlos a mediados de mayo. Yo espero tenerlos listos para finales de mayo ya en representaciones y también espero poder recibir antes una muestra para poder hacerles presentaciones y que vean físicamente o funcionando el equipo, pero ya libre de coronavirus. Nuevamente, nos vamos aquí a productos. Y bueno, pues aquí podemos visualizar, por ejemplo, los proyectores que son de tiro ultracorto en sus 2 categorías, los proyectores que son láser, los proyectores que son de lámpara, tiro ultracorto interactivos. Ahorita, por ejemplo, ustedes me vieron haciendo anotaciones a través de un software. Ese software es el software de Starboard. Yo, en mi poder, por eso es que no me salían muy bien los jeroglíficos que hice, tengo una tableta, la cual utilizo para dar cursos y capacitaciones. Esta tableta tiene el software de Starboard y es por eso que puedo utilizarla sin necesidad del proyector interactivo, pero todas esas herramientas que vieron, esas funciones y esas características, las tiene el software con este proyector de láser. Y bueno, ese proyector incluye un par de plumas electrónicas. La versión que es de láser tiene la capacidad de poderse manipular de manera touch a través de un módulo que también tenemos en nuestra lista de precios y que vendemos por separado. Muy bien. Le sigue la categoría de proyectores nivel entrante, que son los proyectores más económicos en la versión XGA y WXGA. Y bueno, de aquí tenemos la selección también. Tenemos esta parte que dice lentes intercambiables. Esto puede ser muy útil para ustedes. Si abren esta sección, se van a encontrar con las diferentes opciones que existen de lentes. La serie 700 es para la serie 8000 de proyectores, todo lo que es 8701 y 8801, o por ejemplo, los proyectores de lámpara, 8750, 8751. Estos lentes, aquí contamos con lentes que son para tiro ultracorto, lentes de tiro corto, semicorto, largo y ultralargo. Y más abajo tenemos la serie 900, que es compatible con la serie 9000 o con nuestro proyector de la serie 9000. También aquí tenemos un lente de tiro ultracorto, lente de tiro corto, semicorto, estándar, largo, ultralargo. En ultralargo tenemos 2 opciones. Ahora, aquí pueden ustedes más abajo descargar el brochure en PDF. Aquí nos da pues una relación
la relación de tiro y una referencia en cuanto al tamaño que se puede proyectar. ¿Sí? Por ejemplo, en pulgadas. Distancia, una pantalla de 100 pulgadas, esta sería la distancia a la que le debo de colocar. Sin embargo, yo les sugiero que de aquí se pasen a la herramienta de calculador de distancia. Bueno, antes de llegar a esa parte, por último, en esta sección de productos, les quiero mostrar el aparato lector de captura, el cual también se habló de él el año pasado durante la presentación. Nosotros en representaciones de audio contamos con un equipo de estos de demo. Si alguno de ustedes está interesado en ver cómo funciona, conocer sus características, bueno, desde aquí en la página, en la parte de abajo, podemos visualizarlo, sus entradas, podemos conectar, por ejemplo, 3 fuentes de video por HDMI, tenemos una salida. Este equipo, ¿qué es lo que hace? Puedo conectar cámaras, por ejemplo, para una videoconferencia y puedo grabar esa videoconferencia. Muy útil, por ejemplo, en escuelas, universidades, sesiones como la que tenemos ahorita, podríamos, por ejemplo, grabarla. El equipo tiene una capacidad de 1 terabyte y también es compatible con nuestro proyector interactivo. De hecho, esta sección aquí es para la parte interactiva y podemos conectar, hay algunas cámaras que son muy específicas para este grabador. Les reitero, si ustedes gustan verlo o conocer más sobre este producto, por favor consulten el costo con su vendedor. De aquí ustedes pueden descargar, por ejemplo, el manual de usuario, y aquí en imágenes tenemos un diagrama, por ejemplo, de qué es lo que podemos conectar, ¿sí? Podemos grabar audio, podemos grabar video de diversos dispositivos, incluso hasta de una USB de manera directa, y al final también hay un video que demuestra un poco cuál es la función de este grabador, ¿sí? Entonces, hay una pieza que tenemos disponible para demo con ustedes. Con todo gusto, pues estamos a sus órdenes con este lector de captura. Muy bien, de aquí nos vamos, está esta parte de dónde comprar, bueno, ya saben que es en representaciones de audio, y en soporte nos vamos a ir al calculador de tiro y distancia. Muy bien, aquí nos abre la página. ¿Qué es lo que tenemos que configurar en este paso, en este punto? Lo que tenemos que introducir es el modelo que vamos a ocupar de nuestro proyector. Están separados nuevamente por categorías. Entonces, lo que voy a hacer es elegir un proyector láser para una aplicación de cine en casa. Voy a elegir un modelo que me gusta mucho, proponerlo. MPWU5503 es un proyector de 5000 lúmenes láser. Aquí yo no puedo modificar el lente, ¿sí? Porque ya viene de manera interna con el proyector, pero sí me permite poder modificar la relación de aspecto. Entonces, como lo voy a ligar con una aplicación de cine en casa, el formato que me conviene es 16:9. Aquí voy a seleccionar que esté montado en techo y me permite poder seleccionar si son pies, si son pulgadas. A mí me conviene ahorita, por ejemplo, llevarlo al sistema métrico. El idioma no se los deja cambiar, solamente hay un solo idioma, que no sé para qué está esto, si nada más puede estar en inglés. Sin embargo, aquí puedo, por ejemplo, este archivo, llevarlo a PDF y compartirlo a lo mejor con mi cliente, lo cual pues le puede ser muy útil para visualizar un poco más sobre la posición del proyector. Antes de empezar a configurar el número 2, yo lo que les recomiendo es que aquí inserten los datos de la altura del lugar. Por ejemplo, me voy a regresar al ejercicio que hicimos, donde teníamos
un espacio de 3 metros de altura. El proyector, la distancia que va a tener del techo a donde lo voy a colocar, le voy a poner un soporte de Sanus, el cual va a bajar 10 centímetros y pues esto permite que tenga yo el proyector prácticamente pegado al techo. Luego la siguiente configuración, entonces aquí ya me voy al paso 2, donde configuro cuál va a ser el ancho de mi pantalla. Si recuerdan, era 355. Enter y se modifica todo, me lo modifico. Vamos a ver, 355. Ahí está. Sí, me hizo algo extraño, igual acá me modificó la altura. Ok. 3 metros de altura. Y aquí tenemos nuestra pantalla que mide de ancho 355. Si recuerdan cuando hicimos el cálculo, ya vieron cómo coinciden aquí los formatos. En automático me está diciendo que el formato 16:9 va a tener proporcionalmente 2 metros de altura por 355 de ancho. Hubiera sido muy sencillo que desde un principio yo los llevara a esta parte, pero me interesa que conozcan ustedes la forma de cómo tener la relación de aspecto si es que no tienen los medios en ese momento. Además, creo que en el sitio, en ocasiones, no siempre tenemos todos los elementos y, bueno, podemos hacer el cálculo a través de lo que les enseñé. Nos está mencionando aquí que en la diagonal es de 160 pulgadas. Esta herramienta también es muy práctica. ¿Por qué? Porque si ustedes no conocen, si un cliente les dice, oye, pues yo quiero una pantalla de 200 pulgadas diagonal, y dicen 200 pulgadas diagonal, ¿eso cuánto es a lo ancho? Bueno, muy sencillo, aquí yo puedo poner la cifra 200 diagonal, me dice, mira, son 4 metros 43 de ancho. Entonces, esta herramienta es muy útil también para que ustedes sepan cuál sería el tamaño exacto o a su vez decirle al cliente, mira, si yo te pongo una pantalla de 3 metros de ancho en formato 16:9, vamos a modificar acá, está. 355, perdón, quedamos. Ahí está. En la proporción van a ser 160 pulgadas diagonal. Ahora, dependiendo del modelo que ustedes elijan, aquí va a tener un mínimo y un máximo. Este modelo, por ejemplo, la apertura mínima son 66 centímetros y la apertura máxima son 6 metros 64. Ya nos da este rango que es 30 pulgadas como mínimo y máximo hasta 300 pulgadas. Estas 300 pulgadas equivalen a estos 664 metros de ancho. Y luego, por último, nos da la respuesta en cuanto a qué distancia debo de colocarlo. Entonces, este proyector para abrir los 355 de ancho lo tengo que colocar entre 4,94 y 8 metros 56. Si recuerdan en el ejercicio, teníamos 8 metros disponibles. Entonces, tenemos entre ese rango de 5 y hasta los 8 metros disponibles. Acá abajo, en la parte inferior derecha, ustedes pueden observar A1 y B3. A1, que es la distancia de la pantalla al lente, y B3, que es la distancia del lente al techo, ¿no? Prácticamente de mi soporte al techo. Este proyector o este modelo de proyector tiene desplazamiento de lente mecánico, tiene función de lens shift. Yo aquí puedo desplazar la imagen vertical y horizontalmente. ¿Qué tanto? Por ejemplo, hacia arriba, pues ya no puedo desplazarla nada, pero hacia los lados tengo 16 centímetros para poder moverme si a lo mejor la imagen no me quedó completamente centrada en relación a la pantalla. Y hacia abajo yo tendría la opción de desplazarme todavía 1 metro. Por eso es que ustedes aquí, en la parte inferior a su izquierda, si ven, dice que la imagen va a comenzar a 65 centímetros el piso y puedo desplazarla todavía
1 metro más. Aquí nosotros podemos configurar, por ejemplo, vámonos con un modelo más grande. Vamos a hacer ahora un ejercicio, un auditorio. Me voy a ir con un modelo láser. Nuevamente, uno de 8000 lúmenes. Y primero voy a seleccionar un lente estándar. Aquí ya se habilita la opción de los lentes intercambiables. Ahora, voy a seleccionar el lente estándar. El lente ML713 es el lente que incluye en nuestra lista de precios. Aquí voy a modificar el formato. Como la aplicación será un auditorio, bueno, pues aquí necesitamos que sea 16:10. Aquí podemos nuevamente montarlo en techo, pero voy a cambiar las medidas. Aquí vamos a poner que en el lugar tenemos 8 metros de altura. El proyector, como requiero que tire desde la cabina del operador, aquí lo voy a bajar a 1 metro de distancia. El ancho de la pantalla, como es auditorio, se me ocurre que si tengo 8 de altura, bueno, pues de espacio debo de tener por lo menos entre 10 y 12 metros. Entonces voy a configurar una pantalla, una de las más grandes que manejamos tensionadas en Draper, una pantalla de 7 metros de ancho, 7 metros 20. Es una pantalla de casi 335 pulgadas diagonal. Y aquí nos da en automático la proporción. 720 de ancho por 450 de altura. El proyector lo bajé a 1 metro y me está indicando que la distancia a la que debo de colocar el proyector es entre 12.3 y 20 metros. Pero tengo una necesidad en este espacio. Resulta que la cabina la tengo a 35 metros de distancia. Este lente no me sirve, no me da el tiro. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Bueno, me voy a la parte de la selección de lentes y aquí es donde yo puedo seleccionar. Los primeros dos son lentes de tiro corto. Estos lentes de tiro corto permiten que yo pueda acercar demasiado el proyector para abrir pues, la imagen de 7 metros. Por ejemplo, el primero, con este lente yo podría colocar el proyector entre 5 metros 50 y hasta 7 metros 22 para abrir los mismos 7 metros 20 de ancho. El segundo también es un lente de tiro corto, pero con una relación, aquí es fijo. Tengan mucho cuidado, porque en este no tenemos tolerancia. Si yo me excedo o lo pongo a menos distancia de lo que me está indicando, no voy a abrir la pantalla en el tamaño que estoy especificando. Entonces, con este modelo en particular, tengan mucho cuidado, porque aquí no tenemos tolerancia. Es sí o sí poner el proyector a la medida que nos da el calculador o ya sea que lo hagan ustedes manualmente. La relación de tiro de ese lente es 0.8. En el caso del de arriba es la misma relación de tiro, pero sí tenemos rango. Tenemos todavía tolerancia para poderlo desplazar. El tercer lente es un lente de tiro semicorto. ¿Sí? Si van viendo cómo van cambiando las cifras de acuerdo a cómo colocamos el proyector. Luego tenemos nuestro lente estándar, pero necesitamos que tire a 35 metros de distancia. Entonces yo pondría, por ejemplo, este. Y digo, mira, aquí casi llega, son 34.67. Está bien, pero está en el límite. Entonces, puedo tener algún problema de ajuste o incluso de detalle en la imagen, o puede que a lo mejor no abra por completo o se abra más de lo debido. Entonces, tengo un lente de tiro largo que es este y un lente de tiro ultra largo, el cual permite poder colocarlo desde 34 hasta 58 metros de distancia y la pantalla seguirá siendo de los mismos 7 metros 20 de ancho. Para esta serie de proyectores, para la serie 8000, la serie 9000 o los de lámpara, también existen lentes de tiro ultra corto.
Este tipo de lentes también es muy cómodo porque imagínense que en este lugar ya no es un auditorio, sino es un teatro. Entonces, no tengo opción de poder colocar el proyector tan lejos porque va a interferir quizá con los actores o con el presentador. Entonces, mi necesidad es colocar el proyector lo más cercano posible a la pantalla para que me abra una imagen de grandes dimensiones. Aquí tenemos una apertura de 7,20 m a solamente 1,81 m de distancia al cuerpo. En la parte de abajo, aquí sí me conviene, por ejemplo, pegar el proyector completamente al techo. Le voy a poner nuevamente mi soporte de 10 centímetros. Lo estoy pegando completamente al techo. Y aquí, ¿qué me está indicando? Bueno, la imagen de la parte más alta del lugar hacia abajo va a comenzar a 1,87 m, que es esta cifra que tienen ustedes acá abajo. ¿Sí? Aquí está la distancia, la separación y la medida total. Mi imagen del piso comienza a 1,63 m. Este proyector completo, con todo y el cuerpo, son 2,41 más los 14 centímetros, son 2,70 m casi. ¿Sí? Y aquí está la tolerancia que tengo para poder desplazar la imagen. Es mínima, sin embargo, permite hacer ajustes finos. Hay que ser precisos con este tipo de lentes y este tipo de ajustes, porque al ser tiro ultra corto, bueno, pues aquí 5 centímetros, si yo me excedo de la distancia, sí repercuten en el tamaño de la imagen. Pero esto es muy atractivo para algunas aplicaciones, por ejemplo, en teatros o en escenarios, donde tengo que colocar el proyector muy cerca de la pantalla y quiero abrir una imagen muy grande. Si se dan cuenta cómo cambió la especificación, aquí me está diciendo que con este lente puedo tener una apertura mínima de 2,15 m de ancho y me puedo ir hasta 7,50 m, máximo hasta 350 pulgadas con este tipo de lentes. Y de aquí, bueno, pues nosotros podemos exportar este documento y llevarlo a PDF para poderlo compartir con nuestro cliente, ¿no? Para que tenga una idea más clara. Bueno, esas son las herramientas del calculador de distancia en la página. Muy útil, la verdad. Para quienes no lo conocían, la verdad es una herramienta que es muy práctica para también poder sacar un tamaño de manera oportuna. Muy bien, continuamos con la guía y mecánica para la recomendación de proyectores. En resumen, ¿qué es lo que necesitamos conocer para recomendar correctamente un proyector y una pantalla para nuestro proyecto? Paso número 1, esto les hago mucho hincapié. Estos puntos, considérenlos, si pueden anotarlos, o son los 3 esenciales que requerimos para poder recomendar o proyectar cualquier equipo de video, en este caso proyector. 1, ¿qué uso o aplicación que le vamos a dar a nuestro proyector? Hay que definir cuál va a ser el propósito del mismo, cuál es el formato que más me conviene utilizar. Las aplicaciones pueden ser variadas, ya vimos que pueden ser salas de juntas, salones de clase, entretenimiento para cine en casa, presentaciones, bueno, aplicación también en bares, restaurantes, auditorios o publicidad. Si la aplicación es para presentaciones y se requiere que sea económico y usarán video ocasionalmente, el formato adecuado quizás sería un XGA con una relación de aspecto 4:3 por el precio. Si la aplicación es para presentaciones de la computadora y requiero mostrar la información completa de mi máquina sin perder detalle, y el formato que me conviene es WXGA o WUXGA con una relación de aspecto 16:10 nativa. La diferencia está en la cantidad de píxeles. El WUXGA tiene más resolución, por ende, pues el proyector es más costoso, pero también es mucho más agradable a la vista por tener más detalle. Si la aplicación es para entretenimiento, cine en casa y nuestras fuentes serán señales como Blu-ray, Sky, videojuegos, Apple TV,
La recomendación nuevamente es con un WUXGA o un Full HD. Bueno, en este caso esta resolución, ya vieron cómo se comporta cuando nosotros insertamos una señal Full HD, no hay compresión en los píxeles, obtenemos la resolución total y bueno, pues es un proyector que podemos utilizar o que podemos recomendar para ese tipo de aplicaciones debido a que nuestros proyectores generalmente son mucho más brillantes. Ajustar nuestro proyector a una relación de aspecto 16:9 y de esta manera podemos tener la señal de video sin compresión en la imagen. Muy bien. Número 2. ¿Cuáles son las dimensiones del lugar? Es muy importante conocer las capacidades del sitio. Hay que preguntar cuál es el largo, cuál es el ancho y la altura disponible. Si en un principio yo les hubiera hecho el ejercicio diciéndoles únicamente cuánto tiene de largo y cuánto tiene de ancho y omito la altura, la verdad es que es un dato sumamente importante porque ustedes se percataron cómo la altura es el factor que en ocasiones o es la que más afecta para poder recomendar un proyector, porque fue la altura la que delimitó o determinó cuál va a ser el tamaño de la pantalla en el sitio. Entonces, con base en estas medidas, podemos determinar cuál será el tamaño de la pantalla y la posición también del proyector cuando hicimos el cálculo de la relación de tiro. De esta manera podemos delimitar a qué distancia podemos colocar nuestro proyector y si el modelo que estamos ofreciendo es el adecuado para ese sitio con la relación de tiro. Y número 3, ¿qué tipo de iluminación existe? Pues muy importante también, aquí hay que preguntar sobre las condiciones de iluminación del lugar, si es abierto, cerrado, si va a haber luz natural, si va a haber luz artificial, si hay ventanales, si está controlada por medio de persianas o dimers. Con base en la cantidad de luz en el sitio, podemos definir cuál será el proyector con el nivel de brillo o ansilúmenes necesarios para nuestro entorno. Hay algunas herramientas también. Por ejemplo, esta de Maxell que les mostré es únicamente un calculador de distancia, pero en la página de Proyector Central hay un calculador básico que nos puede dar una referencia. Digo, tampoco es una herramienta precisa en cuanto a que tengamos que utilizar ese proyector o las medidas que nos está indicando realmente sean correctas, pero es una guía. El Proyector Central tiene un calculador también en el cual podemos jugar un poco con también los nits. En breve voy a hacer también otro curso, otro seminario, hablando de los lúmenes y hablando también de algunas aplicaciones, pero aquí ustedes, con la experiencia que tienen, yo creo que están perfectamente capacitados para poder determinar, por ejemplo, proyectores que son de 4, 5, 6,000 ancilúmenes en espacios determinados. Por ejemplo, si son espacios muy grandes, recuerden que a mayor tamaño de imagen, el brillo se reparte, por ende necesitamos un proyector con más ancilúmenes o, por ejemplo, si las condiciones de luz no son favorables, también podríamos pensar en un proyector con más brillo, más lúmenes o incluso en aplicaciones como Stack, si es que lo amerita o si es que lo requiere. Muy bien, pues preguntas, dudas hasta aquí. Voy a salirme. Vamos a dejar de compartir. Dudas que tengan. ¿Qué les ha parecido esta plática, este curso? No sé si les ha servido la información que hemos preparado para ustedes. No sé si no me están escuchando. Hola, tengo preguntas. Ángel, claro que sí, a tus órdenes, mi estimado. O si no alcanzo a responderlas, con todo gusto les voy a contestar. Formulen sus preguntas y lo que no alcance a contestar aquí en este momento, se los hago llegar por correo. Así le he hecho con el curso anterior.
Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Omar, por tus comentarios. Muchas gracias, Miguel Ángel Lara. Te lo agradezco. Muchas gracias, Higinio. Se los agradezco. Agradezco sus comentarios. Dice aquí, Ángel, ¿qué pasa con el zoom que trae el proyector? ¿Está dentro de los rangos? Es correcto. Cuando nosotros visualizamos esa relación de tiro, el zoom que especifica el lente que ustedes seleccionen está dentro de ese rango. Quiere decir que el proyector no va a abrir más allá ni va a cerrar más allá de lo que especifica el lente. ¿Qué me recomiendas? ¿Que el zoom esté en el mínimo o en el máximo? La verdad es que yo recomendaría que lo dejaran lo más cercano posible, o sea, que estuviera en el mínimo. ¿Por qué? Porque se concentra mucho más la luz. Recuerden que a mayor distancia tenemos mayor pérdida de luz. En este caso, el acercarlo lo más que podamos a nuestra superficie va a hacer que se concentre más la luz y que tengamos una imagen mucho más brillante. Entonces yo, en medida de lo posible, trato de recomendar que siempre esté el proyector lo más cercano a la pantalla. Cuando no se puede de esta manera, recomiendo un punto medio. ¿Sí? En un punto medio, no llevarlo hasta atrás, a menos de que sea necesario, que por cuestiones del sitio, por aplicación o porque así lo demanda el lugar, porque hay ocasiones en las cuales los usuarios no quieren el proyector en medio y quieren llevarlo hasta el límite atrás, bueno, ya es decisión del cliente, pero en medida de que puedan ustedes recorrer el proyector lo más cercano a la pantalla, va a ser un beneficio para su imagen. ¿Qué pasa con las señales HD base T? ¿Con qué dispositivos es compatible? Bueno, tenemos en las series de los proyectores de 5000, 6000 lúmenes láser, a partir de esos modelos, 5, 6, 7, 8000 lúmenes, 10000 lúmenes láser, todos ellos cuentan con entrada HD base T. Y en el caso de los de lámpara, los que son de 5200 lúmenes, los que son MCWX5505 y MCWU5505. Estos son compatibles con señales HD base T. Este protocolo de comunicación me sirve para poder recibir video, control también, por medio de este protocolo, con tiradas de hasta 100 metros. La ventaja es, por ejemplo, tengo un receptor íntegra, el cual tiene salida HD base T, y desde ahí puedo mandar por medio de un cable UTP, cable Belden de preferencia, una tirada muy larga de hasta 100 metros sin pérdida de señal. Ahí también el cable influye, de preferencia que es un cable blindado, que sea categoría a lo mejor 7. Y bueno, con eso es muy útil, por ejemplo, para aplicaciones en sitios donde las tiradas son muy largas. Un auditorio, donde a lo mejor mi cabina está a 50, 60 metros de distancia, pueda utilizar ese protocolo y permite que yo pueda mandar audio, video y en algunos casos control. Hay receptores de íntegra que ya traen el transmisor y nuestros receptores lo que incluyen es el receptor de manera interna. Entonces, únicamente ustedes necesitan el dispositivo que transmite y el proyector lo va a recibir de manera automática. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. ¿El grabador en qué formato graba los videos? MP4, si no me equivoco, sí, es MP4, el formato en el que los graba. Si necesitan más información acerca de ese dispositivo, les puedo hacer llegar el brochure y ya si quieren verlo de manera física, nosotros regresamos a la oficina a tener actividades el día 14. A partir de esa fecha podríamos programar
Bueno, regresamos los días martes y los días jueves. Podríamos pensar en programar a lo mejor algo, una demo o un préstamo también. El equipo está muy atractivo. La verdad es que es una muy buena solución para muchos colegios o para muchas aulas, para universidades o sitios corporativos donde requieran la grabación en video de sus chats, de sus videoconferencias. El grabador graba todo lo que se hace con el proyector interactivo, también se oye lo que se habla en la sala, es correcto. Sí, se graba todo lo que yo interactúe, por ejemplo, lo que ustedes vieron que yo señalé, anoté, rayé con el software, todo eso se va almacenando y también permite grabar el audio. Para el audio, bueno, sí es indispensable conectar un micrófono. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Bueno, si no tienen más preguntas o si quieren formularlas, yo en breve se las contesto vía correo electrónico. Les voy a dejar por último un segundo. Ok. Muy bien. Terminamos la sesión de las preguntas. Y pues en nombre de todo el equipo de representaciones de audio, les envío un cordial saludo. Les agradezco mucho su tiempo, el tiempo que me dedicaron. Estoy a sus órdenes. Aquí les dejo mi número de teléfono, mi correo electrónico. Cualquier duda que tengan, pueden mandar un WhatsApp, me pueden mandar un correo y pues gracias a todos por su atención. Estoy para servirles. Muy buenas tardes y espero verlos muy pronto una vez terminando esta contingencia. ¿Les puedo enviar la presentación? Claro que sí, mi estimado. Se las hago llegar. Muchas gracias y buenas tardes.